Bien, hoy es la clase de sábado 16 de octubre con el grupo de noveno, Introducción a la Contabilidad. Les traje un video acerca de lo que son los conceptos básicos de la contabilidad antes de iniciar. Se les solicita, ¿verdad?, tener su módulo de introducción a mano, hacer anotaciones, ya sea pues para que esto les sirva luego para lo que son el desarrollo de sus actividades, ¿verdad? Igual hacer sus anotaciones, si tienen alguna consulta o pregunta. Vamos a iniciar, ¿verdad?, con lo que es el video. Me avisan si lo logran escuchar. A pesar de que la contabilidad no es para cualquiera, existen conceptos básicos que absolutamente todos deberíamos conocer, seamos emprendedores, empleados o simplemente queramos llevar un mejor control de nuestras finanzas. Este es el caso de los conceptos de activo, pasivo y capital. Quédate a ver el video para entender de manera sencilla estos conceptos. El activo, pasivo y el capital son los elementos principales que componen el balance general, que es uno de los más importantes estados financieros de las empresas. Empecemos por el concepto de activos. Los activos son el total de recursos de los que dispone una empresa para llevar a cabo sus operaciones, es decir, todos los bienes, inversiones y derechos que son propiedad de la empresa. Los activos, a su vez, se dividen principalmente en activos circulantes, activos fijos y en activos diferidos. Los activos circulantes son todos los bienes y derechos transitorios o convertibles en dinero dentro de 12 meses, es decir, los activos circulantes son los que cuentan con la mayor liquidez. Se poseen cuentas bancarias, las mercancías, entre otros. Ahora pasemos a los activos fijos. Los activos fijos o activos no circulantes son los bienes que la empresa suele conservar por más de un año. Estos activos son más difíciles de convertir en dinero, es decir, cuentan con poca liquidez. Ejemplos de activos fijos serían los terrenos, edificios, maquinaria, mobiliario, equipo y cualquier otro activo que la empresa conserve a largo plazo. Por su parte, el activo diferido está compuesto por los gastos que se han pagado por anticipado, es decir, que ya se ha pagado por algún bien o servicio, pero este aún no se ha utilizado. Terminando entonces con el activo, pasemos con el pasivo. El pasivo representa la suma de las deudas y obligaciones que ha contraído una empresa. Este se divide principalmente en pasivo circulante, pasivo fijo y pasivo diferido. El pasivo circulante representa todas las deudas y obligaciones contraídas a corto plazo, es decir, obligaciones que se deben pagar menos de un año. Ejemplos: proveedores, acreedores y documentos por pagar. Ay, disculpen que me contarle de nada. Disculpen. El pasivo circulante representa todas las deudas y obligaciones contraídas a corto plazo, es decir, obligaciones que se deben pagar en menos de un año. Por ejemplo, proveedores, acreedores y documentos por pagar. El pasivo fijo, por otro lado, comprende todas las deudas a largo plazo, es decir, a más de un año, como lo son los acreedores hipotecarios y los préstamos a largo plazo. El pasivo diferido, por su parte, son todos aquellos cobros que se han realizado de manera anticipada sobre los bienes o servicios que aún no hemos prestado, es decir, debemos el bien o servicio. Una vez comprendidos los conceptos de activo y pasivo, podemos pasar al capital, también conocido como el patrimonio. El capital es el patrimonio de los accionistas de una empresa, es decir, la parte residual de los activos una vez deducidos todos los pasivos. Es decir, que si quieres conocer el capital de una empresa, solo debes restar los pasivos a los activos de esta. Es así que llegamos a la fórmula básica de la contabilidad, la cual nos indica que el valor total del activo es igual a la suma del pasivo y el capital. Esto nos indica que el activo de una empresa está financiado con fondos de terceros, es decir, los pasivos, y con fondos propios, es decir, el capital o patrimonio. En un video próximo abordaremos más a detalle el balance general y cómo se compone, y veremos algunos ejercicios.
Listo. A ver, puntos de vista acerca de la presentación del video, chicos. Esto era más, el video trata más que todo de los conceptos básicos que utilizamos en la contabilidad. Eh, por ejemplo, aquí les traje, ¿verdad? La clase pasada veíamos conceptos, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? De la contabilidad. Conceptos utilizados en la contabilidad. Repasemos algunos conceptos de la palabra contabilidad. Tenemos que es un instrumento para brindar información financiera en relación con las actividades realizadas por una empresa natural o una empresa jurídica o sociedad. Por otro lado, tenemos otro concepto que es la ciencia y arte de registrar, sintetizar e interpretar de manera sistemática y en términos monetarios los hechos financieros de un individuo, una empresa particular o una institución pública. En pocas palabras, la contabilidad es aquella, como hemos hablado anteriormente, la que registra todo el historial o la información financiera de nuestra empresa, pero basada en números, en todo lo que tengo, todo lo que debo y al final lo que me queda de tanto lo que poseo y lo que debo de mi empresa. Tenemos que los conceptos comerciales más utilizados en la contabilidad, como lo pudimos apreciar en el video, es el activo, pasivo, capital o patrimonio. Ahora le pregunto, a ver, Marlenis, ¿qué es para usted, según lo que pudo ver en el video, el activo? Marlenis, ¿se encuentra? Sí, profe. Ajá, ¿qué es? A ver, el activo, a ver, cuando usted escucha esa palabra, ¿qué es para usted el activo? Un dinero que se tiene a mano. Exacto, es lo que posee la empresa, dinero que se tiene o que cuento con ese dinero, como bien decía el video, un activo puede ser dinero en efectivo, puede ser dinero en el banco, puede ser un bien de una propiedad de mi empresa, sea terreno, edificio, eso es un activo, todo lo que me pertenece. A ver, ¿quién tenemos por aquí? Juliet se encuentra. Alguien que, a ver, el pasivo, alguien que quiera participar y que si el activo es todo lo que posee mi empresa, ¿qué vendría siendo el pasivo? Las deudas que se tienen. Exactamente, todas las deudas que se tienen, mis cuentas por cobrar, préstamos bancarios, hipotecarios, todo esto son mis pasivos. Y el capital o patrimonio viene siendo todo ese aporte que los que son dueños o los que son pertenecen a esta empresa es con lo que yo cuento, después de que tengo mis activos, mi pasivo, mi capital, es con lo que yo poseo el patrimonio de mi empresa. Tenemos que los activos están formados por todos los bienes que posean las personas naturales o jurídicas con valor monetario, adquiridos al crédito o al contado. Aquí tenemos, ¿verdad? En este cuadro una lista de activos, ¿verdad? Esto lo vamos a ver más adelante en lo que son los informes, ¿verdad? Financieros, los básicos que se utilizan en contabilidad. Son activos, dinero a mano que se posea. Esto es lo que conocemos como caja. Es dinero a mano que se posea o que se tiene, que también se le llama caja o efectivo.
El banco es el dinero depositado en cuentas bancarias, todo eso que yo poseo, tal vez no en efectivo, a mano, pero lo tengo en una cuenta bancaria. Cuentas por cobrar son cuentas que adeudan clientes o deudores por ventas al crédito. Es todo eso que nosotros, por ejemplo, si se tiene una empresa y usted, sus clientes, usted les da a crédito, son sus cuentas por cobrar, pero son dinero que usted va a recuperar en X o Y o en X por plazos. Por plazo usted le va a dejar este crédito, pero usted va a recuperar ese dinero. Mercancía para la venta viene siendo lo que es el inventario. Esto también es un activo, es todo lo que usted tiene en empresa. Por ejemplo, en una farmacia, ¿cuál es el inventario de una farmacia? ¿Qué me ofrece una farmacia? Medicamentos, artículos de belleza, en algunos alimentos, todo esto es parte de su inventario, o sea que todo eso que pertenece ahí es un activo de la empresa. Terrenos son los lotes propiedad del negocio. El automóvil viene siendo también un activo, que en este caso sería el automóvil de gerente o el automóvil que utiliza la empresa. Mobiliario de la oficina es todo lo que son escritorios, sillas, archivadores, todo eso es considerado como un activo de la empresa. El mobiliario, ya hablamos, ¿verdad? Las computadoras, las sumadoras, que son el equipo de oficina. Todo esto forma parte de lo que pertenece o lo que yo poseo en el momento. No solo es el dinero, también el activo está conformado por otras cosas que son lo que yo poseo de mi empresa, que me pertenece. Existen tres tipos de activos. Está el activo corriente, el activo fijo y la propiedad de planta y equipo. Tenemos ahora lo que son los pasivos. Los pasivos están formados por cualquier cantidad monetaria adeudada a una persona natural o jurídica, a quien se le conoce como acreedor o proveedor. Como bien lo compartí hace poco una de sus compañeras, que hablaba de que pasivos son las deudas, no son más que las deudas que posee la persona o que posee la empresa. Y se le conoce como acreedor o proveedores. Cuando usted escucha en las empresas, le debemos a los proveedores, tenemos X cantidad de acreedores. Estamos hablando de los pasivos o deudas de la empresa. Igual que en los activos, aquí tenemos una lista de los pasivos pues más utilizados en los informes financieros, como las cuentas por pagar, que son facturas que se le deben a los acreedores. O sea, todo eso yo necesito, o sea, eh, toda empresa requiere tanto de activos como de pasivos. Yo planificar o llevar a cabo, yo necesito, ¿verdad? De repente hasta cierto punto tener mis pasivos, son necesarios, pero todo es un equilibrio, todo es un equilibrio. No puedo gastar más de lo que yo poseo. Yo tengo que hacer un equilibrio entre mis activos, mis pasivos y mi capital. Entonces tenemos que las facturas que se le deben a los acreedores son mis cuentas por pagar, ¿verdad? Por compras al crédito. Son todas esas compras al crédito que yo realizo. Y esas cuentas por pagar tienen ciertos plazos y tienen ciertos intereses, ¿verdad? Que yo debo pagar. Letras firmadas a terceros son documentos por pagar. Tengo las retenciones por pagar, que vienen siendo
retenciones de los empleados en concepto de seguro social, seguro educativo, la cuota obrero patronal u otras. Estas son esos impuestos que debemos pagar a esos son los impuestos, ¿verdad? A las retenciones de los empleados que son totalmente obligatorios en toda empresa que debe pagarle a un colaborador seguro social, seguro educativo y su cuota, ¿verdad? Obrero patronal. Es algo que es reglamentario y es obligatorio para toda empresa. Los impuestos por pagar, obligaciones que se adeudan al gobierno, y estos pues se pagan anualmente, lo cual es ahí, ¿verdad? Que eso es una deuda, como quien dice, es un pasivo fijo que siempre va a estar ahí, que siempre hay que pagarlo determinado tiempo. Las hipotecas por pagar, que son compras de un bien a crédito, poniendo de respaldo un bien propio, sea una casa, sea un terreno, un bien propio, o sea que pongo de respaldo un activo que posea mi empresa, sea llámese terreno, edificio, automóvil, vivienda. Eso se pondría de respaldo para esa hipoteca, pero igual es un dinero que yo adeudo. Préstamos por pagar, dice que es obtener dinero mediante un préstamo con alguna institución crediticia, ¿verdad? Y viene lo que sería el capital o patrimonio. Si utilizamos la ecuación, el capital corresponde a la diferencia que obtenemos de restar los pasivos de los activos. También corresponde a la inversión inicial e inversiones adicionales del dueño o socios del negocio. O sea, el capital y patrimonio viene siendo todo lo que a mí me queda después de que de lo que yo poseo de mi empresa, menos lo que yo debo, lo que a mí me queda de eso viene siendo mi capital. Igual también como lo dice el texto, esa inversión inicial que hacemos y que de repente a mediado plazo yo veo la necesidad, mis accionistas ven la necesidad de que hay que hacer una pequeña inyección al negocio. Entonces todo eso entra a lo que es capital o patrimonio. Al igual que en el activo y el pasivo, existen cuentas que van cargadas a lo que es esto en los informes financieros. Por ejemplo, la cuenta de capital, en este caso usaron un ejemplo, capital de Laura Morales, es la inversión inicial o adicional realizada por uno o varios dueños de un negocio. En este caso usaron ejemplo a Laura Morales. El retiro, los retiros hechos por el dueño, excepción del capital. Las acciones comunes son todos esos aportes de socio en el caso de ser una persona jurídica, como por ejemplo sociedades anónimas. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? Chicos, por favor, ¿alguna consulta hasta aquí o estamos claros con el tema? No, profe, ninguna pregunta. Ok. Tenemos lo que es la ecuación fundamental de la contabilidad. Al analizar una transacción comercial, tiene mucha importancia el origen matemático de la transacción mediante una ecuación. Esta ecuación se conoce como la ecuación fundamental de la contabilidad. Es lo que hemos venido hablando anteriormente, ¿verdad? Espero que estén haciendo anotaciones. Igual esta presentación yo la subo en la plataforma por si necesitan verificar o reafirmar algo. Tenemos, ¿verdad? Que la ecuación contable se puede realizar en 3 vías. El activo es igual a mi pasivo más el patrimonio que posee mi empresa. Esa suma de tanto el pasivo como el patrimonio me va a dar igual a lo que es mi activo. Pero si yo quiero conocer cuál es mi patrimonio, yo simplemente tengo que restar el activo de mi pasivo y con eso yo voy a saber cuál es el patrimonio que posee mi empresa. Pero por otro lado, si lo que desconozco es cuál es el pasivo de mi empresa,
yo debo restar el activo menos el patrimonio de mi empresa y de esta forma sabré o tendré en cuenta cuál es el pasivo o las deudas que tiene mi empresa actualmente. ¿Estamos claros o alguna pregunta hasta aquí? Ahorita vamos a ver un ejemplo, pero sí me gustaría saber si tienen alguna consulta hasta aquí. Chicos. Ok, seguimos. Esta ecuación está basada en los principios de igualdad y equidad. Por consiguiente, este principio se mantiene, ya que cualquier aumento o disminución en los activos estará acompañado siempre con una disminución o aumento del pasivo y capital. O sea, lo que quiere decir es que estos tres conceptos están interrelacionados. Cualquier aumento o disminución de uno o del otro se va a ver reflejado ya sea en el activo, en el pasivo o en el patrimonio, porque juntos son los que hacen, ¿verdad?, lo que es el fundamento de mi empresa. Entonces, tenemos lo que es el ejemplo de una ecuación contable. Si tenemos una empresa, a ver, me gustaría que alguno de ustedes leyera el problema. A ver. Marlenis. Chicos. Sí me gustaría que participen por el hecho de que acuérdense que Sí, ustedes tienen una autoevaluación al final y sí sería bueno, ¿verdad? Porque no es solo mi participación, sino también la suya como estudiantes, ¿verdad? A ver, ¿alguien que quiera participar? si tenemos una empresa cuyo pasivo está compuesto por una obligación, préstamo de 17,000 y su propietario aporta capital de 650,000, calcule el valor de sus activos. Ajá, está ahí. Muy bien. Disculpe su nombre. Ani, Ani. Ok. Muchas gracias, Ani, ¿verdad? Tenemos entre los datos del problema que tengo un patrimonio de $170,000, ¿verdad? Y tengo un capital de 650,000, pero necesito saber cuál es el valor de mi activo en ese momento. Yo aplico la fórmula, ¿verdad? De activo es igual a patrimonio, a pasivo, disculpen, ahí está mal la fórmula. Ese activo es igual a pasivo más capital. Tengo, ¿verdad? Mi pasivo, que son los $170,000, más los 650,000 de mi capital, dice que el valor de mi activo es de 235,000 balboas. Ahí tengo que corregirle esa última diapositiva antes de subírsela a la plataforma. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe. Bien, la próxima clase tienen un trabajo precisamente de esto sobre la ecuación contable, así que ya eso está en la plataforma. De igual forma, voy a estar haciendo las correcciones que tengo que hacer en la presentación para subírselos en la plataforma para que ustedes puedan, pues, ¿verdad?, verificar o si necesitan ver algo que les sirva de apoyo puedan utilizarlo.